de este crimen. Mire, vamos a hablar del pacto de Estado sobre la educación. Todo el mundo tiene claro que hay que conseguir un pacto de Estado por este asunto vital para el desarrollo de un país, para su convivencia, pero oigan, a la hora de sentarse nadie lo consigue. No hemos conseguido, de hecho, un pacto de Estado sobre la educación en ningún momento. Todos los gobiernos que lo han planteado lo han tenido que hacer prácticamente en solitario. Hace muy pocos días se filtraba la posible resolución del Tribunal Constitucional respecto a algunos aspectos controvertidos de la ley Wert. Ahí está, por ejemplo, el subvencionar colegios que segreguen por sexos, y muchos se plantean también incluso si los jóvenes de antes, hasta los de la EGB, salían mejor preparados que los de ahora. Bueno, todos estos temas en la educación. Nos preguntamos si es nuestra asignatura pendiente. La educación está en el punto de mira. El Pacto Educativo de Estado se ha desvanecido y el adelanto de la resolución del Tribunal Constitucional sobre el recurso contra la LOMCE ha generado malestar en la comunidad educativa. Nos parece rechazable y nos parece reprobable y nos parece que no forma parte o no conecta con el sentir de la ciudadanía que el día 8 de marzo se echó a la calle pidiendo igualdad real entre hombres y mujeres. Según ha adelantado el magistrado del Tribunal Constitucional, Alfredo Montoya, no sería contrario a la Carta Magna separar a los alumnos por sexos en las aulas de los colegios que participan de la financiación pública. Las familias no entendemos esta decisión del Tribunal Constitucional, ya que nos parece retroceder mucho en educación. Los niños y las niñas tendrán que convivir el resto de su vida entre ellos, tendrán que verse desde un modelo de igualdad y no cada uno en su sexo, y sobre todo, ¿qué hacemos con los alumnas que no tienen el sexo definido? Pero este es solo uno de los puntos que se han estado debatiendo con motivo del recurso contra la actual ley educativa, presentado por el PSOE y por varias comunidades autónomas, entre las que se encuentra Canarias. Los miembros del Constitucional también avalarían que la asignatura de religión sea evaluable. La religión es ahora una materia de obligada oferta en todos los centros. Es evaluable y al ser evaluable consta en el expediente del alumno y sirve también para pedir beca o para que le denieguen la beca, para que se la concedan o no se la concedan. La separación de los alumnos en distintos itinerarios, como la formación profesional básica o los programas de mejora del aprendizaje, también están en vías de aceptarse por el Constitucional. Se tiene un concepto de que el alumnado que va ahí es el alumnado que no puede seguir estudiando, cuando a veces no es así. A veces es alumnado que está aburrido, que no tiene motivación, que tiene dificultades en el aprendizaje porque no hay los apoyos necesarios tampoco de profesorado especializado. Todo parece indicar que el recurso interpuesto no va a prosperar y que los puntos más polémicos de la LOMCE no van a cambiar. Aún no hay sentencia y tendríamos que esperar a que se produzca la misma. Confiamos en que también hay la posibilidad de los votos particulares que siempre pueden ayudar a que sea más flexible. ¿Pero qué consecuencias tendrá esta continua falta de consenso en materia educativa? Bueno, tres aspectos en lo que hay una controversia muy fuerte que podría dirimir el Tribunal Constitucional dentro de poco. La segregación, bien sea por sexos o por capacidades, y que la religión, la asignatura de religión, sea evaluable. Tres aspectos que mantienen la tensión en torno a este asunto, que luego vamos a ir analizando más. Pero nuestra pregunta, en principio, es si sigue siendo la educación nuestra asignatura pendiente por asuntos como este. Vamos a comenzar 30 segundos para cada uno para posicionarse, 30 segundos para titulares. Paco Pomares, ¿qué tal? Buenas noches. Sigue siendo una asignatura pendiente, pero no por estas cosas que tanto nos preocupan y que nos llaman la atención y que al final son asuntos liminares, son asuntos quizá de menor importancia que lo que creemos porque afectan a menos gente de la que creemos. Realmente la educación es la asignatura pendiente porque aún no se ha conseguido resolver los verdaderos problemas de la educación y poner de acuerdo a la gente en qué clase de educación es la que necesitan nuestros hijos. Mayer Trujillo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Pues titulares. Sí, educación, asignatura pendiente, pero no solamente, digamos, para el plano de la ley educativa, para el plano de las administraciones, sino para el conjunto de la sociedad, ¿no? Estamos viendo como, por ejemplo, en Canarias, de 240.000 desempleados, pues hay un alto porcentaje, más del 50%, que no ha terminado secundaria. ¿Y quién tiene la culpa de eso? Es una responsabilidad compartida del sistema educativo, pero también una responsabilidad individual de los alumnos que tienen que llegar hasta el final y también de las familias que motiven a esos alumnos a estudiar. Fernando Pellicer, miembro del Secretariado Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Te parece que es una asignatura que todavía sí, la tenemos efectivamente, pendiente? es una asignatura pendiente y no solamente en el ámbito estatal, también en el ámbito canario. Es una asignatura pendiente respecto a la cual hay que afrontar algunas tareas urgentemente si queremos obtener en algún momento el aprobado. Hay que derogar la LOMCE, hay que incrementar los presupuestos en materia educativa, hay que llegar a un gran acuerdo social en torno al futuro de la educación y hay que recuperar los derechos laborales hurtados al profesorado en los últimos años. La verdad es que lo están clavando en los 30 segundos, no ha sonado ni una sola campana. Directora General de Centros del Gobierno de Canarias, Ana Dorta, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. En su opinión, ¿progresamos adecuadamente o bueno, yo creo que asignatura pendiente? Yo creo que es verdad que quedan muchísimas cosas por hacer, que quedan muchísimas cosas por mejorar, pero también hay que poner en valor todos los logros que se han conseguido entre todos los sectores de la comunidad educativa. Y en este sentido creo que Canarias puede ser ejemplo de ello en la medida que en el 2014 firmamos un pacto por la educación entre todos los agentes sociales y educativos y políticos que se concretó en la Ley Canaria de Educación y está dando respuesta, reconociendo, como te decía, que faltan muchas cosas por hacer, están dando respuesta. Si antes lo digo, antes suena. Antes suena. Se preocupe, Ana, que va a tener tiempo de exponer esos argumentos. Antonio Martínez, presidente de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Canarias, de AMPA. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo lo ve usted? Bien, pues nosotros desde el sector de la familia lo que queremos y siempre decimos es que hay que primeramente garantizar la que es una verdadera igualdad de oportunidades, cosa que echamos un poquito de menos, ¿no? Luego pues hay cuestiones que dejan a la escuela un poquito coja. Es decir, hay que mejorar la ratio, hay que mejorar la educación a los chicos que son NEAE, hay que mejorar los idiomas, que tenemos esa gran dificultad aquí en Canarias, las infraestructuras como tales también tenemos que mejorarlas, el abandono escolar, todas esas son las cosas que verdaderamente dejan pendiente la asignatura. De algunas nos va a dar tiempo a hablar esta noche. Fernando Llombetes, portavoz de las Escuelas Católicas de Canarias. Fernando, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno. Además, muchas veces cuestionadas también dentro de la Liberty y de otros, veremos en algunos aspectos, por quienes no lo ven adecuado. ¿Cómo ve usted la educación ahora mismo? ¿Desde un punto de vista optimista o...? Yo creo que sí, yo creo que sí es verdad que en la pregunta de que si es una asignatura pendiente, siempre lo va a seguir siendo. Yo creo que es bueno que lo siga siendo y en ese sentido creo que también todas nuestras escuelas están apostando un poco porque aparezca ese cambio y porque aparezcan esos recursos necesarios para que nuestros alumnos cada vez crezcan en esos valores, ¿no? Bueno, vamos a entrar en materia, vamos a desgranar algunos de los asuntos más polémicos. Miren, uno de ellos, que además tendrá sentencia firme del Constitucional, tiene que ver con la segregación o el apoyo a través de los presupuestos a las escuelas que segregan por sexos, es decir, que separan niños de niñas. ¿Les parece que este es un debate ideológico o les parece bien que cada familia elija el centro que quiere para sus hijos y que lo matriculen donde quieran? Hombre, yo creo que es indudable que cada familia tiene el derecho a elegir la educación que quiere para sus hijos. Eso es una cosa absolutamente indiscutible a estas alturas. Lo que pasa es que el Estado tiene que garantizar también unos mínimos iguales para todos y tiene que dedicar sus recursos fundamentalmente a atender esos mínimos iguales para todos. Pero yo no veo ningún inconveniente en que el Constitucional diga que no es inconstitucional que se aplique la segregación o que se apliquen otras cosas. Eso no significa que sea obligatorio que se tenga que aplicar, significa sencillamente que entra dentro de los límites constitucionales. Otra cosa es la decisión... No dice que es inconstitucional ni tampoco pero es que eso es otra cosa que ¿no? Tiene que decir el Gobierno. El Constitucional tampoco le dice al Gobierno tiene usted que subvencionar. Lo que le dice al Gobierno es si usted quiere hacerlo, puede hacerlo. Y por lo tanto es una competencia del Gobierno. Los gobiernos normalmente responden a criterios de carácter ideológico. El Gobierno del Partido Popular tiene unos criterios y hay otros gobiernos que tendrán otros distintos. Correcto. A mí personalmente me parece que este asunto y algunos otros de los que van al Tribunal Constitucional, de los que se tienen que discutir, nos están haciendo perder el sentido de lo que es el verdadero debate que se tiene que tener con la educación, que es sobre los recursos que se destinan, los esfuerzos que se están haciendo y cómo es posible que en todo el tiempo que llevamos haya habido 7 leyes educativas en este país. El debate es tan amplio que estamos tratando de desgranar algunos de los aspectos, pero tiene que ver también con la subvención que reciben en los colegios. Por ejemplo, Fernando, ¿a ti te parece mal que se destine dinero público para colegios que segregan por sexo? Hombre, que separan niños de niñas, básicamente. Por supuesto, vamos a ver, yo creo que
Después de lo visto el 8 de marzo, donde millones de mujeres salieron a la calle reclamando igualdad, me parece un anacronismo absoluto que el dinero público se pueda destinar para centros educativos mayormente de índole religioso, mayormente vinculados a organizaciones ultracatólicas, ultramontanas, como puede ser fundamentalmente el Opus Dei. Hay aproximadamente 100 centros educativos en el Estado español que segregan por sexo y fundamentalmente la mayoría están vinculados al Opus Dei, y me parece realmente lamentable que además va en contra absolutamente de cualquier teoría pedagógica moderna el que actualmente con dinero público, que es lo que realmente resulta preocupante, se puedan subvencionar centros que segregan a los chicos y a las chicas. Pero claro, muchos pueden decir, Fernando, oye, que los padres elijan donde quieran matricular a sus hijos. No tiene que ver esto con la subvención que dé el Estado, con la ayuda pública que dé. Sí, yo creo un poco lo que decía antes Pomares, ¿no? Yo creo que los padres tienen que tener el derecho a la libertad de poder poner a sus hijos en el colegio, en el centro en el que estimen conveniente, ¿no? Y también coincido con él en el sentido de que quizás estos debates yo creo que hacen perder fuerza en donde tenemos que ponerla, ¿no? Que es en el buscar recursos para cualquier centro educativo, ¿no? Nosotros en escuelas católicas, evidentemente, la parte de la segregación, en ese sentido, pues no forma parte de nuestro proyecto educativo, ¿no? Desde el gobierno. Ni del de nadie en este momento. Claro, por eso, no hay nadie que esté a favor de la segregación, o es poquísima la gente que está a favor de la segregación. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo convertimos en el centro de un debate que debería tener otras aristas. Yo no estoy a favor de la segregación. Es importante recalcar que el sistema educativo canario, que se sustenta en esos principios básicos de equidad, de inclusión y de igualdad, que emanan de la Ley Canaria de Educación Universitaria, en Canarias eso no se da, ni vamos a apostar nunca por ello. Tendremos que ver en cualquier caso el nivel de detalle de esa sentencia, pero sí es importante que todo el mundo sepa que en Canarias no hay ni un solo colegio público ni concertado que segregue al alumnado por sexo, ¿no? Ni por capacidad. Hablemos de otro tipo de segregación, si les parece, la que tiene en cuenta también el enfoque que se da a los alumnos. En Alemania, por ejemplo, a partir de los 10 años, ya empiezan a separar los alumnos que se van a dedicar al FP o que se van a dedicar, por ejemplo, a estudiar una carrera universitaria o a otro tipo de formación. ¿A ustedes les parece que desde tan jóvenes los alumnos ya puedan ir eligiendo un poco su itinerario académico? Eso tiene que ver un poco del nivel de la madurez del alumnado también y de la participación de todos los agentes sociales como decía Mayer al principio, en esa labor imprescindible que nos es tarea de todos, ¿no? Entonces yo creo que tampoco va a ser muy prematuro la elección del alumnado hacia un camino o hacia otro, hacia un itinerario o hacia otro, podría caer en la frustración de muchos niños y niñas que posiblemente con una madurez mayor podrían optar por aquello que realmente les resulta atractivo y que está acorde con el mercado laboral que tienen en su entorno más próximo. Además, la realidad nos dice, Roberto, que ves alumnos que están en primero, en segundo de bachillerato y todavía no tienen claro que quieren estudiar. Imagínate preguntarle cuando tienen 10 años, ¿no? A lo mejor lo tienen más claro, ¿no? Sí, con 10 que con 14, que todo es posible también, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo en el que los niños y las niñas que están estudiando hoy en día no puedes escoger ni con 10, ni con 11, ni con 12, ni con 13, ni con 14 años le puedes ya casi obligar a elegir el camino que va a tomar en el futuro, porque más tú a ellos le preguntas y le dices, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y ellos dicen, pues no tengo ni idea qué es lo que quiero ser ni lo que quiero estudiar. Tenemos que darles la oportunidad que puedan seguir estudiando y luego más adelante, es decir, dentro de un ámbito en el que lo que estudien le pueda permitir estudiar luego por cualquier camino, desde quieren coger la formación profesional o que quieren coger el bachillerato o lo quieren coger lo que les apetezca, pero hay que darles esa oportunidad. Que no estamos hablando realmente de una supuesta libertad de elección de los chicos y chicas, estamos hablando de la orientación que se le quiere dar desde edades muy tempranas a los chicos y chicas en función de sus rendimientos académicos. Lo que no se puede es, como digo, desde edades tan tempranas condicionar el futuro estudiantil y profesional de una persona. Además, orientarla, porque la cuestión al final está en los niños con las niñas, lo veíamos antes, y los buenos con los buenos y los malos con los malos. O sea, niños con niños, niñas con niñas, buenos con buenos, malos con malos. Y al final lo que se pretende es orientar a aquellos con menores rendimientos hacia la formación profesional, con gran desprestigio, por otro lado, hacia la formación profesional. Evidentemente que no se le da el valor en este caso que debiera de darse. Por lo tanto, no se puede frustrar las expectativas estudiantiles ni profesionales en tan tempranas edades a los chicos y chicas. ¿Y la religión, Fernando? La religión, ¿Debe evaluar o no debe evaluar? La religión no es que deba o no deba evaluarse. La religión, desde la perspectiva del STEC, evidentemente, debería estar fuera de los centros educativos públicos al menos.
La religión, con todos mis respetos, es una cuestión que entra dentro de la esfera privada y, de luego, entendemos que no debe de tener presencia en los centros públicos. Además, es una anomalía en el conjunto de la Unión Europea la presencia de la religión. El que encima sea evaluable y que las creencias de una persona puedan determinar su progresión estudiantil y profesional nos parece realmente absolutamente rechazable. Fernando, casi por alusiones. Claro, bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Que en nuestros colegios, los colegios de escuelas católicas, el proyecto educativo, pues la asignatura de religión evidentemente es obvia, ¿no? Y las familias deciden apostar por los colegios de escuelas católicas, pues casi fundamentalmente, o por lo menos uno de los aspectos, es el tema de la religión, ¿no? Cuando no, con el esfuerzo que pueden hacer nuestros alumnos o nuestro profesorado en el proceso de aprendizaje de esa asignatura, ¿cómo no se va a puntuar? Claro, quizás la cuestión sería explicar a quien está en contra o a quien no se haya formado una opinión por qué es importante la religión para el itinerario profesional que después vaya a coger, que en teoría forma parte principal de la educación, ¿no? Fundamentalmente porque nosotros no solo hablamos de itinerarios de contenidos, también hablamos de itinerarios de valores. Y entendemos la religión en nuestro colegio de escuelas católicas como un vehículo importante para la formación en valores de nuestros alumnos. Claro, ahí está el kit de la cuestión, ¿no? ¿Cómo se trasladan esos valores, ¿no? ¿Qué asignaturas lo plantean, ¿no? Hay una cuestión muy clara. Nosotros también pertenecemos a la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos, la CEAPA, que siempre está luchando por una escuela laica. Y lo que más nos ha llamado la atención es que, con independencia de que también se luche porque esa religión no esté dentro de la escuela desde CEAPA, también el que esa asignatura haya sido evaluable, ¿no? Porque efectivamente han subido mucho la cantidad de niños y niñas que se han apuntado en religión. ¿Pero por qué? Porque saben que tienen una nota media asegurada que es muy alta. Y esa nota media la está contando para luego para las EBAU y para todas estas cuestiones. Lógicamente, ese cebo que le han puesto ahí, pues no es el más idóneo. Nosotros entendemos de que eso no debería ser evaluable bajo ningún concepto, Y eso sí... Cualquiera diría que regalan la nota. Es que la están regalando la religión, la nota. Esencia, es que la están regalando. ¿Para qué? Esa es la única manera que tienen de atraerlo. Se puede ver ahora mismo qué tanto por ciento de niños puede haber cateado con la religión, y si llega a un 2%, demasiado. Es que le pregunte a Ana si ustedes han detectado eso, que la religión la ha convertido en una María, por así decirlo, ¿no? Que es lo que está diciendo. En esos términos en los que se ha expresado Antonio Martín, desde luego no. Sí es verdad que nosotros sí ponemos una asignatura opcional alternativa a la religión para que el sector de las familias que no quieran optar a la religión católica, porque entendemos que es una oferta, se entiende, ¿no? La LONCE lo establece así, que tiene que ser de oferta obligada en los centros educativos. Otra cosa es que las familias opten o no porque sus hijos e hijas cursen esas enseñanzas. Y lo curioso es lo que planteaba el representante de las familias, que en un 67% largo, en Canarias las familias optan por la religión católica. Y yo dudo mucho de que sea porque se regalen esos términos. Te lo puedo asegurar que es por eso. Cuando las prácticas religiosas, es decir, la presencia de la ciudadanía, y no digo nada ya de la juventud respecto a los hábitos religiosos, está en franco descenso y, bueno, es evidente, llama mucho la atención que en los centros educativos, en los centros públicos, precisamente en la religión, cuando venimos de una época de descenso continuado, de repente la religión esté nuevamente siendo demandada al alza. Algo está pasando, y lo que está pasando, coincido plenamente con Antonio, es que la presencia de la religión en los centros públicos en unos tiempos como los que corren solo se justifica gracias a los aprobados generalizados. Pero entonces lo que estamos diciendo es que en todos los centros públicos de este país, todos los centros públicos de este país están haciendo una apuesta por hacer que la gente que estudia religión saque mejores notas que las que estudia la asignatura alternativa. Sí. Es decir, hay una conspiración general en este país en ese sentido. Pues sí. Oye, pues es un poco dramático, porque habría que plantearse cómo, a pesar de esa gigantesca conspiración, hay un 30 y pico % de gente que elige otro formato distinto. Que además, curiosamente, son las cifras, coinciden de alguna manera en quienes se declaran católicos y quienes no se declaran católicos. Miren, yo soy ateo. Yo no tengo este debate, no lo tengo. Es decir, creo que el nuestro es un Estado aconfesional, que no laico. Y creo que las cosas tienen que producirse de una manera natural. Creo que no se debe forzar a nadie.
a estudiar religión, ni se debe prohibir a nadie recibir clases de religión en sus colegios. Y creo que eso es realmente la esencia de la auténtica libertad. Al final estamos creyendo que prohibir algo es una ventaja, y yo creo que no debe ser así. Hay miles de ciudadanos que consideran que sus hijos deben de formarse en la Iglesia Católica, porque es un valor importante. ¿Por qué prohibírselo? Permíteme también, y continuaremos con esto, pero que presentemos también a dos personas que son especialistas en este asunto del que estamos tratando y que pueden darnos algunos detalles para seguir debatiendo sobre ello. Con ellos está Dulce Fleitas. Dulce, ¿nos lo presentas? Roberto, me encuentro con dos catedráticos de la Universidad de La Laguna en educación y ellos precisamente pueden arrojar algo de luz a este tema que están debatiendo nuestros invitados hoy. Muy buenas noches, señor Amador Guarro Parrás, catedrático en educación. Amador, buenas noches. Javier Marrero. Bueno, queríamos preguntarle, viendo que España no entra en consenso en materia educativa, de hecho se ha roto el pacto de Estado, ¿qué 3 puntos, por ejemplo, señor Marrero, qué 3 puntos harían falta para conseguir que la educación dejara de ser, como estamos viendo, esa asignatura pendiente? Bueno, buenas noches. Yo creo que aquí ya se ha evidenciado el motivo por el que no hay un pacto de educación en el país. La idea de educación no acaba de ser única ni homogénea, ni nunca lo ha sido, ni nunca lo será, ¿no? Por lo tanto, la idea de una mejor educación es una aspiración que está en el marco de la sociedad, y cada etapa ha tenido sus momentos para definir qué es aquello que realmente desea que sea lo mejor para la educación de los menores, ¿no? Y de la sociedad en general. Yo voy a anunciar unas 3 cosas, seguramente Amador tendrá otras más, porque hay muchas cosas por las cuales... Yo creo que uno de los temas que también ha salido aquí es el tema de la financiación. La financiación en materia de educación, hemos caído del 5,1 al 3,8 y ha disminuido, y eso significa recursos, condiciones, apoyo, servicios que no se pueden dar porque no hay financiación para hacerlo. Por lo tanto, una cuestión en la que deberíamos encontrar al menos un marco común, si no ya un consenso o un pacto. Punto sería entonces un aspecto sería que nos pusiéramos de acuerdo. Dos, brevemente. ¿Qué necesitamos de eso? El otro tema es el tema de la segregación. Yo creo que tenemos que resolver esa cuestión que sigue ahí latiendo y que no acaba de resolverse. Y el otro tema que yo creo que también es importante es la idea de un currículum más flexible y una organización escolar diferente, ¿no? Los tiempos cambian, la sociedad cambia, necesitamos un nuevo marco de educación, unos nuevos saberes, una nueva forma de entender el mundo, y eso tiene que traducirse. Gracias, señor Marrero. Señor Guarro, en cuanto a esa segregación por sexo, separar niños y niñas, según las investigaciones, ¿qué tiene de bueno y de malo, positivo y negativo en el desarrollo de los menores? Al menos nos hicieran caso alguna vez en los conocimientos que aporta la investigación para resolver los problemas, que quizás ese sea uno de los grandes temas a resolver en este país, que más bien se buscan soluciones ideológicas que no soluciones basadas en el conocimiento que se va acumulando durante tantísimo tiempo sobre la educación, ¿no? Yo creo que la investigación lo que viene a decir es que no hay consistencia en los resultados cuando relacionamos segregación por sexo y rendimiento. Lo más que se ha llegado a encontrar es que a medio plazo, a corto plazo, sí hay una mejora del rendimiento, pero a largo plazo disminuye. Y sin embargo, lo que sí se ha constatado es que cuando se segrega por sexo, se produce un incremento de todos los estereotipos sexistas. Por otra parte, se arguye que hay diferencias entre los hombres y las mujeres a la hora de aprender, pero claro, las hay igual entre el hijo del trabajador manual y el hijo del trabajador intelectual, entre el que vive en zonas rurales y urbanas, en fin. El ser humano introduce muchísimas diferencias, ¿no? ¿Por qué centrarse en la del sexo? Yo creo que este es un problema más bien ideológico que no técnico, no científico, ¿no? Pero es que además quienes apoyan esta segregación por sexos deberían de explicarnos cómo se pueden lograr fines del sistema educativo como la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
La educación en el ejercicio de la tolerancia y la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, la formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común y la cohesión social. A mí me parece que esto es imposible de lograr si segregamos por sexo, por raza, por lo que sea, ¿no? Hay un movimiento. Y en cuanto a la segregación, por ejemplo, por capacidades a edades tempranas, señor Marrero. Cualquier tipo de segregación en la escuela va a tener consecuencias nefastas. La propia OCDE, que no es precisamente una institución, en fin, una de tantas que ha hablado al respecto, señala que proporcionar libertad de elección en la escuela de los padres puede dar como resultado la segregación de los estudiantes según sus capacidades y antecedentes socioeconómicos y generar desigualdad en los sistemas educativos. El tema de la desigualdad es un tema grave para la educación, porque estamos hablando de garantizar la educación como derecho para toda la ciudadanía, sin ningún tipo de distinción. Si eso no lo tenemos claro, si eso no lo pensamos, si no llegamos a un acuerdo, marco, consenso, pacto, llámese como sea, sobre que eso hay que preservarlo por encima de todo, todo lo demás va a generar dificultades para... Gracias, señor Marrero. Enseguida seguimos hablando con ustedes, con los catedráticos, pero vamos a conocer y ahondar en los 40 años de evolución de la educación en Canarias con sus luces y con sus sombras. La educación en Canarias ha sufrido una importante transformación desde el inicio de la democracia. En los años 70, el archipiélago era una de las comunidades con mayor índice de analfabetismo y hoy es casi inexistente. Pero en estas décadas no ha existido una estabilidad normativa en materia educativa. No se pueden estar cambiando las leyes, los contenidos de los currículum, los tipos de exámenes, las pruebas de acceso todos los años, porque eso lo que crea es una inestabilidad y además una desorientación terrible. Los cambios normativos promulgados por los distintos gobiernos han condicionado el sistema y, por tanto, los recursos y la evaluación de los alumnos. Podríamos incluso hablar de unas características que diferencian dos tipos de educación, la de antes y la de ahora. Antes la educación, pues lo que se le exigía al profesorado era una educación donde primaba la instrucción, el orden, la memoria y otros valores que a mi juicio pues no son los que en la actualidad debería transmitir la escuela. La estabilidad normativa está lejos de alcanzarse tras el fracaso del Pacto Educativo de Estado y, por tanto, la ley educativa actual, la LOMCE, no va a tener por ahora una sustituta que convenza a todos. ¿Qué deficiencias tiene la LOMCE? ¿Por qué no consigue el apoyo de la comunidad educativa? Es una mentira que digan ley de calidad educativa. No es cierto que mejore la calidad. Lo único que mejora es la clasificación del alumnado, la segregación, el poder decir estos valen, estos no valen. No se ha contado con el profesorado para elaborar la ley y el profesorado y la comunidad educativa, las familias, los consejos escolares, que tienen mucho que decir de cómo está aprendiendo el alumnado, de qué dificultades se está encontrando, qué necesidades tienen. Los alumnos canarios, a pesar de obtener mejores cifras en las últimas evaluaciones internacionales de educación, siguen estando a la cola del país. Pero ¿cuál es la situación actual de la educación en Canarias? ¿Y cuáles son los aspectos a mejorar? Poco a poco vamos mejorando, también teniendo en cuenta la situación de partida de la educación en Canarias, recogida en la propia Ley Canaria de Educación, que nos situaba por debajo de la media y que con índices importantes de subdesarrollo. Canarias estableció por ley un aumento progresivo de los recursos hasta alcanzar una inversión del 5% del Producto Interior Bruto en 2022, porque la financiación del sistema educativo recae en parte en las comunidades autónomas, lo que conlleva que la inversión por alumno sea muy dispar de una región a otra. Alcanzar ese 5% del PIB de financiación en el 2022, pues estableciendo un incremento progresivo año a año, que bueno, pues lo hemos estado haciendo en este último presupuesto con un incremento de 100 millones de euros, porque indudablemente la mejora de los recursos equivale pues a la mejora de la calidad y de la equidad del sistema educativo. Después de tantos cambios normativos con leyes educativas tan diversas en valores, ¿debemos recuperar algunos del pasado en las aulas?
Bueno, en uno de los informes que evalúa el rendimiento de los alumnos, el informe PISA, los alumnos canarios no salen bien parados, ¿eh? Estamos en los últimos puestos. Claro, la cuestión, o que parece que se está mejorando esta situación que se plantea, es en qué debemos actuar para mejorar esta posición, en ese ranking en concreto, ¿eh? Bueno, pues si bien es cierto que... Habrá otros que a lo mejor evalúan otro tipo de competencias, otro tipo de rendimientos. En PISA concretamente se evalúan 3 competencias, la matemática, la lectora y la ciencia. Y sí, yo no voy a negar que es verdad que Canarias se sitúa en las posiciones más bajas, pero sí es verdad que somos de las más que mejoramos. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay que poner en valor todo lo que se está poniendo, el esfuerzo que se está haciendo desde los equipos docentes, las respuestas que estamos dando en los centros educativos con planes que han desarrollado la Ley de Educación Canaria y que van favoreciendo el rendimiento académico, que si bien no se refleja en ese ranking concretamente de PISA, pero sí es innegable que la aportación que nosotros estamos haciendo con la dificultad presupuestaria que tenemos y haciendo al mismo tiempo un esfuerzo inversor importante, en tanto que no podemos negar que desde el 2009 al 2015 fue la época de mayor recortes económicos y que lógicamente el sistema educativo se vio afectadísimo. Pero ahora va a haber partir de ahora, una inyección económica de aquí a 2022, el 5% del Producto Interior Bruto. Sí, ya vamos por el 3,79. En 2022 se espera llegar a ese 5%. Sí. Yo me pregunto, señor Pellicer, ¿todo es cuestión de dinero entonces? ¿A más dinero, mejor rendimiento? ¿Eso es una regla de 3 automática? Todo no es cuestión de dinero, pero evidentemente la inversión educativa es fundamental. Efectivamente, en el 2014 se dio un salto cualitativo. Hay que recordar que la Ley Canaria de Educación parte de una iniciativa legislativa popular que reunió más de 39.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas. Importante siempre recordar ese dato. Pero hay un elemento fundamental. Efectivamente, el artículo 72 de la LEC establece que del 2014 al 2022 los presupuestos educativos se incrementarán paulatinamente hasta llegar al 5%, ese ansiado 5%. La realidad es otra. En 2018 los presupuestos educativos, cifra que yo tengo es del 3,57, vamos a dar por buena la cifra que dice incremento de 100 millones respecto al año anterior. En relación del PIB, la inversión educativa en 2018 es inferior a la del 2014, es decir, se aprueba la LEC, se establece una inversión increciendo hasta el 2022, hasta llegar al 5%, y lo que ha pasado es que año tras año la inversión educativa lo que ha hecho es descender en relación al PIB, que es el parámetro que tomamos. Desde luego va a ser muy difícil, desgraciadamente, que de aquí al 2022 podamos incrementar el presupuesto en materia educativa. Y es fundamental. Hay que tener en cuenta, sin irnos a los países nórdicos, que países como Portugal, como Letonia, como Estonia, están en torno al 6% de inversión. En Canarias estamos en torno al 3,5, 3,6 y en descenso desde el 2014. Sí, tiene toda la razón. No es posible llegar en el 2022 al 5%, sobre todo si siguen manteniendo los actuales crecimientos del Producto Interior Bruto, que son superiores a los crecimientos del presupuesto. Es un tema clave, es decir, cuando se plantean este tipo de fórmulas, lo que se hace es estudiar un mecanismo para que se pueda producir un incremento de la cantidad de dinero que se destina a educación. Pero si se vincula con el PIB está creciendo más rápido de lo que está creciendo la cantidad de dinero que se mete en educación. En los últimos 3 años el crecimiento del PIB ha sido desbordado. No ocurría así durante la crisis. Durante la crisis ocurrió justo lo contrario. Y ahí las bajadas del PIB coincidían con las bajadas en el presupuesto. Entonces aquí hay que hacer una apuesta seria. Es decir, si el PIB va a seguir creciendo a este ritmo, hay que intentar meter más dinero en educación para acercarse al objetivo del 5%. Si no, no vamos a llegar. Y yo creo que eso lo saben hasta los ratones colorados. Y este, Roberto, debe ser el debate central. Ahí coincido con Paco, efectivamente, ¿no? este es el debate. Si nos quedamos en segregación sí, segregación no, religión sí, religión no vamos al fondo de la cuestión, que es la clave, ¿no? A mí me gustaría ver un debate tan intenso, por ejemplo, en cuestiones como el bilingüismo, que nuestros políticos llevaran al Parlamento de Canarias, al Congreso de los Diputados, que por qué no tenemos una población bilingüe, sobre todo en esta tierra, que nos dedicamos al turismo, y resulta que todavía pues no hay un bilingüismo extendido en todos nuestros centros escolares. Ahora de eso no hablamos, eso no interesa. Eso ahí o que tengamos una ley educativa cada 5 años de media, que es un disparate. Es decir, ¿cómo podemos tener una ley educativa cada legislatura? Ha habido 8 leyes educativas desde el inicio de la democracia. Es una cosa absurda. No hay, tú has comentado antes que hay países de Europa, y has citado un dato que a mí no me parece correcto, porque ahí está Italia y Polonia, donde sí hay religión católica, y muchos más. Polonia, por cierto, es uno de los más poblados, Italia, la tercera economía de la zona euro. Pero bueno,
Lo que sí es cierto es que este tipo de cuestiones no se plantean de la misma manera en los grandes países europeos. En los grandes países europeos se toman decisiones destinadas a invertir. Porque la educación está fuera del debate partidista. Efectivamente. Forma parte del debate social, no del debate partidista. Pero en este país todo está en el debate partidista. Vamos. Estamos coincidiendo. Yo creo que ningún alumno que empiece en 3 años en un centro educativo y acabe con 18 años, 15 años que pase en un centro educativo, jamás ha tenido una misma ley de educación en los 40 años que llevamos de democracia. Y eso a mí me parece que eso es vergonzoso, ¿no? Yo creo que en ese sentido a mí me preocupa lo del vídeo, me preocupa lo del pacto de la educación. Estamos hablando de un debate, y un debate que particularmente nosotros donde lo quiero llevar es al aula. La preocupación es en el aula, la preocupación es en los niños, la preocupación es en nuestros equipos docentes, que están desconcertados cada vez que hay un cambio político. ¿Sabes lo que pasa? Y también me hago eco aquí de lo que se oye en la calle, que muchos dicen es que con tanto cambio podrían haber dejado las de hace muchos años, que eran las que funcionaban realmente. No, a veces esa impresión es la que cala, ¿no? Yo hay una cuestión que tengo clara, es decir, totalmente de acuerdo con lo del 5%, que eso hay que recogerlo, totalmente de acuerdo con que haya un acuerdo educativo, pero también hay una cuestión. Dentro de lo que es España, hay comunidades autónomas que tienen mejor proporción dentro de lo que es PISA. Y puede estar, a lo mejor, en un término medio también parecido al que tenemos en Canarias. Porque también hay sistemas metodológicos que hacen que los niños puedan aprender de otra manera. También se les da facultades, se les dan medios al profesorado para que tengan esas nuevas metodologías que son. ¿Quiere decir, Antonio, si no lo he entendido mal, que hay comunidades que gastan lo mismo pero que tienen mejor resultado en PISA? Sí, señor. En PISA, perdón, pero, eso es lo que quiere decir. Pero sí es importante saber de dónde partimos. Es decir, hace 40 años en esta tierra el nivel de analfabetismo era increíble, y ahora si no reconocemos la evolución y el progreso que entre todos hemos conseguido, me parece que flaco favor le estamos haciendo a todo ese trabajo que han hecho todos los sectores de la comunidad educativa. Y por otra parte, siendo importante, lógicamente, el aumento de los recursos económicos, para eso precisamente se está intentando desde el Gobierno de Canarias desvincular el REF del sistema de financiación autonómica para disponer de más recursos. Que podemos llegar al 5% del PIB en inversión educativa en el 2022, yo espero que sí, pero lo que espero sobre todo es que podamos seguir dándole la respuesta en las aulas que le estamos dando desde el 2015, desde que nosotros llegamos. Es decir, es innegable que nosotros hemos apostado por el bilingüismo, y en ese sentido hemos creado el plan de impulso de lenguas extranjeras, dotando de de casi 100 auxiliares de conversación en las aulas, facilitando al profesorado de lengua inglesa que vaya a afianzar sus conocimientos en países de lengua inglesa, para que luego cuando venga aquí pueda tener esos conocimientos, se los dé. Hemos incorporado figuras tan importantes como los educadores sociales, los terapeutas ocupacionales, profesorado experto y especialista en audición y lenguaje, y sobre todo estamos escuchándolos a ellos parece que no le reconocen ese esfuerzo a la administración. No sé si usted le ha percibido igual, ¿no? Esos datos son incontestables, están ahí, y es verdad que cuando menos ha aumentado el número de alumnos en la matrícula, más profesores hemos puesto, y ellos lo saben. El proyecto impulsa el proyecto de tránsito que ayuda al pase entre la educación primaria y la educación secundaria, el apoyo de profesores en el aula para desarrollar las competencias lingüísticas y matemáticas. El que está en el aula, el que sabe de educación, sabe que esos recursos están ahí, y son más de 600 docentes que hemos incorporado al sistema educativo. Pero Ana, mire que muchos profesores se quejan también, y a lo mejor lo iba a hacer Fernando ahora, de que después también se les apoya a ellos para que puedan desarrollar, por ejemplo, la autoridad famosa en el aula, que ha sido objeto de debate en muchos aspectos también. O la crisis de valores respecto al traslado de profesores a alumnos. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, Fernando, esa crisis de valores se está trasladando, se está perdiendo con las nuevas normas educativas respecto a las anteriores? Yo creo que es una preocupación, pero es una preocupación social, no es una preocupación solo de la escuela, ¿no? Yo creo que la ascendencia del alumnado hacia el profesor, sí, la autoridad, que no hay que confundirla con el autoritarismo, ¿no? Pero esa ascendencia a al rol de la persona que tiene la capacidad para organizar, se está perdiendo. Pero ya no solo en el tema de la escuela. Yo creo que hay mucha sociedad, o sea, hay muchos aspectos de la sociedad que también se está perdiendo. Eso no es cuestión de dinero. Hay algunos profesores, Roberto, que pierden, aquí hay una profesora a mi lado, que pierden más del 50% de la clase mandando a callar a sus alumnos. ¿Cómo se puede dar una clase así? ¿Cómo se puede mejorar en efectividad?
Muy complicado. Yo creo que los valores nacen y surgen en la familia, también en la sociedad. Y en el aula tú afianzas esos valores universales, valores que entre ellos no está el del autoritarismo, pero sí el del respeto al de la persona que trate de impartirte unos conocimientos. Un respeto mutuo que tiene que darse, ¿no? Pero esos valores tienen que ser universales a todos los sectores de la sociedad, porque si tú como docente llevas en tu proceso de enseñanza-aprendizaje una serie de valores, pero que no son inculcados desde la familia, estamos equivocados. Y si no lo vemos también, permíteme, en los medios de comunicación también flaquea. Ver, Antonio y Fernando, Antonio. Yo solamente quiero resaltar una cosa. Porque le ha caído una pullita, no sé si se ha dado cuenta. Y yo tengo una respuesta. Un aula con 30 niños y 30 es decir, niñas que están ahí. Entra una profesora, todos en silencio. Sale la profesora, entra otro profesor y todos hablan. ¿De quién es la culpa? ¿De los niños o del que no sabe imponer su respeto y que no sabe poner la educación que tiene que imponerla? Porque estamos hablando de que son los mismos niños y las mismas niñas. Entonces no vamos a echarle toda la culpa a los niños y las niñas de no saberse comportar. O sea, que la culpa es de los profesores, entonces. Yo creo que todo el mundo tiene algo de culpa. Todos tienen algo de culpa, pero no vamos a echarle la culpa solamente a los niños y demás. El tema de los valores del respeto yo creo que es un tema social, como decía Fernando. Pero es diferente un valor de respeto cuando estás en familia o cuando estás en tu casa a cuando estás en un conjunto con otros niños y con otras niñas. Es que todo eso cambia. Pero vamos, no solamente con chicos y chicas que tienen 12, 13, 14 años. Eso pasa hasta gente que tiene 20 y 30 años. A ver, Antonio, hay profesores mejores, profesores peores, profesores con más autoridad y con menos, pero pretender que sean los profesores responsables de la quiebra de valores que vive la sociedad actual, a mí me parece mucho. Básicamente, esto arranca en las familias y arranca en el conjunto de la sociedad, que es la que de alguna manera ha creado una extraordinaria crisis de autoridad. ¿Por qué? Porque todo se cuestiona, nada tiene valor. Los profesores se dejan el pellejo trabajando, en la mayor parte de los casos, para intentar que los chicos les hagan caso. No es tan fácil. Déjame que Antonio, que le deje el turno a Fernando porque tenemos que ir a otra cosa rápida. Muchas gracias. Vamos a ver, hay datos incontestables. Es evidente que partimos de donde partimos y se han hecho grandes esfuerzos y la educación canaria ha avanzado notabilísimamente en los últimos decenios. Eso es inevitable, pero hay que dar un salto cualitativo. Y relacionado con esto, los centros educativos no son burbujas de cristal. Como decía Pumares, reflejan las contradicciones sociales, pero hay un dato objetivo. ¿Cómo podemos abordar la cuestión de la disciplina, de la autoridad, estas cuestiones que estamos hablando, cuando Canarias, con datos del Ministerio de Educación, ojo, datos objetivos, en estos momentos tiene 2.000 docentes menos en plantilla en función del número de alumnado que la media del Estado español? O también Canarias tiene una ratio por encima, el número de alumnos por aula, por profesor, por encima de la media del Estado español. Es muy difícil. Vamos a preguntar. En estas circunstancias, son actuales, son del Ministerio. Ana, sí, son del Ministerio, pero no son actuales. Los que van a valorar esos datos en nuestra legislatura saldrán en el 19-20. Bueno, vamos, discúlpame, Fernando, vamos a ver cómo nos pueden ayudar nuestros especialistas esta noche. Dulce, a lo mejor precisamente sobre este aspecto, cómo trasladar pues esos valores de conducta que parece que se están echando de menos. ¿Qué responsabilidad puede tener la escuela también? Por eso queríamos preguntarle a nuestros invitados de hoy, catedráticos por educación por la Universidad de La Laguna. El señor Guarro, por ejemplo, ¿usted cree que esa crisis de valores tiene que ver con la escuela? ¿Se puede hacer algo desde ahí o realmente no tiene nada que ver? Bueno, la crisis de valores que vive la escuela es la misma que vive la sociedad. No podemos pretender aislar a la escuela de lo que está ocurriendo a su alrededor. Hay un cambio muy brusco de modelo familiar, del papel de la mujer en la sociedad, de un montón de cosas impulsados y acelerados tremendamente por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que no nos está permitiendo sustituir un sistema de valores por otro a la velocidad que sería asimilable para poderla asumir y desarrollar adecuadamente, ¿no? Y en la educación, yo creo que ese cambio está afectando de una manera especial, porque no debemos de olvidar el pasado reciente, pero que ha calado muy hondo, o que caló muy hondo, de un periodo dictatorial en este país donde los modelos autoritarios estaban muy arraigados. La democracia ha venido a sustituir, a poner sobre el tapete muchos derechos en respuesta a la falta de derechos que teníamos y de libertades, pero no responsabilidades, ¿no? Pero eso ocurre en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Yo no creo que en este momento se pueda decir que haya más
pérdida de valores de la escuela que el resto de la sociedad. Confusión de valores en sociedad Y luego no hemos sabido recolocarnos, profesorado, alumnado, familias, etcétera, a la hora de resolver las situaciones. O sea, el ordeno y mando que prevalecía hasta hace muy poco tiempo ya no sirve. Esa figura autoritaria. Pero también los padres tienen que respetar el trabajo de la familia. Ha quedado caduca esa figura autoritaria. Claro. Y usted, por ejemplo, señor Marrero, ¿cree que esto tiene que ver con el absentismo y el alto índice de fracaso escolar que estamos sufriendo en Canarias, esa pérdida de valores? A ver, yo creo que no es bueno mezclar los problemas porque entonces nos confundimos todavía mucho más. A mí me parece que en esa tensión que señala Amador hay un doble juego. El conflicto de valores en estos momentos a mí me parece que se produce entre lo que podríamos llamar la formación de un sujeto neoliberal, es decir, los alumnos deben formarse para ser competitivos, emprendedores, para consumir, etcétera, etcétera. O debemos seguir pensando que el sujeto que tenemos que formar es un sujeto democrático, solidario, capaz de comprender y entender el mundo y comprometerse con la mejora del mundo. Yo creo que esa confrontación y ese conflicto de valores está en la sociedad, está en la familia, está y rodea a la escuela. Y por lo tanto, ese conflicto lleva dentro de las escuelas y fuera de las escuelas a encontrar la necesaria confrontación entre visiones a la hora de abordar los problemas reales. Si nosotros entendemos que lo importante de la escuela es la selección social y que solamente puedan llegar arriba los que están capacitados o los que pensamos que están mejor dotados para avanzar, pues estaremos generando abandono, estaremos desechando alumnos, estaremos fragmentando la sociedad. Señor Marrero, enseguida seguimos escuchándole, vamos unos minutos a publicidad, enseguida volvemos con este debate tan interesante, si la educación sigue siendo la asignatura pendiente en Canarias. Unos minutos y volvemos. Me dio un golpe, me agarró el dedo y me tumbó al agua. Y me quedé en el agua. Después de estar en el agua y todo, vine corriendo al barco a ver si podía, pero que va. Ya no me dio tiempo a nada. No, es que no podías hacer nada. Después que me he botado al mar, cuando me volví al barco todavía no pensaba. Miraba para arriba y decía, aquí se fue yo qué sé, mi porvenir, por decir algo, ¿no? Y hablando de educación, cuando son las 11 menos cuarto casi de la noche, ¿qué les parece este proyecto? Proyecto de conocimiento de la seguridad y la defensa en los centros educativos. Está creado conjuntamente por los Ministerios de Educación y Defensa y precisamente pretende que los alumnos de primaria pues conozcan más sobre la defensa, valores sobre la defensa en nuestro país. Dulce tiene más detalles sobre este proyecto. Sí, Roberto, como que, por ejemplo, han hecho falta 2 años para elaborar este proyecto del que habla Roberto. El proyecto educativo acordado entre Defensa y Educación dirigido a los niños de primaria y cuyo temario versa sobre las Fuerzas Armadas y los símbolos nacionales. El temario consta de 10 unidades y entre las actividades propuestas está, por ejemplo, cantar el paso doble, la banderita, o marcar el compás del himno de la Armada. Elaborar el árbol genealógico del rey Felipe VI o crear mensajes publicitarios para promocionar la asistencia al desfile de la fiesta nacional son otras de las actividades dirigidas a los niños de entre 6 y 12 años de este proyecto. Esta iniciativa no ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios e incluso Esquerra Republicana ha intentado retirarla con una proposición no de ley. Proyecto anticuado, proyecto que no tiene nada que ver con lo que hacen las escuelas y proyecto que sobrevalora absolutamente el adoctrinamiento. Sin embargo, los símbolos patrióticos en las escuelas son comunes en países como Francia, donde es tarea obligatoria aprender la versión original de la Marsellesa, o en Estados Unidos, país en el que es normal iniciar la actividad escolar tras cantar su himno. En todo caso, aún no se ha aclarado la fecha de inclusión del temario propuesto por Defensa a las clases, aunque sí se ha adelantado que no será obligatorio. Pero nos preguntamos, ¿son necesarias estas actividades? ¿Debe ser el patriotismo, Roberto, un valor educativo?
Bueno, si hay una asignatura para aprender el himno, en el caso de España, esa sí que la aprueba todo el mundo, vamos, porque no tenemos letra, ya lo saben. Pero claro, la pregunta es pertinente. ¿Por qué no? Hay otros países que establecen el patriotismo como un valor, o no, o les parece a ustedes un adoctrinamiento. ¿Qué les parece? Un par de detalles. Como temario. Me parece preocupante que esta cuestión, que parece baladí, aparezca justo en un momento donde parece que se está poniendo en cuestión la pluralidad y idiosincrasia de los diferentes pueblos que conforman el Estado español. Eso es un elemento de fondo que a mí me preocupa. Pero más allá de eso, es que esto parte de una falacia absoluta. ¿Pero quién está poniendo en cuestión la pluralidad? Bueno, parece que la dinámica de la política estatal, parece que hay cierto cuestionamiento, ¿no?, de la pluralidad y la idiosincrasia de los diferentes pueblos que conforman el Estado español, o por lo menos yo lo percibo así. Pero es que esto parte de una falacia fundamental. No estamos hablando de valores patrióticos, estamos hablando de cultura militar. Es decir, el patriotismo no necesariamente tiene que ir unido al militarismo. Una persona puede ser pacifista o profundamente antimilitarista y no por eso va a dejar de ser patriótica, por decirlo de una forma. La organización político y territorial, la simbología del Estado español y de sus diferentes comunidades autónomas ya está recogida en el currículo escolar, tanto en primaria como en secundaria. Que estamos hablando de cuestiones absolutamente, digamos, si me permite la expresión, alucinantes, de que los niños aprendan a representar un desfile militar. Pero vamos a ver, Fernando, ¿por qué una comunidad autónoma en un momento dado puede enseñar el himno de su comunidad autónoma, nosotros aquí en la nuestra, y a lo mejor no puede de alguna manera dar valor al himno del Estado, que también nos acoge a todos? Con eso no hay ningún problema con eso, con eso no hay ningún problema. Pero es que la asignatura no va de eso, la asignatura va fundamentalmente de introducir en la escuela los valores militares. Estaba introduciendo ese tema, por ejemplo, ese argumento. Pero si todavía, volvemos a lo de antes, si todavía no tenemos superado cuestiones tan básicas como el respeto al profesor, nos vamos a poner a enseñar a nuestros alumnos el respeto a la bandera. Que a lo mejor deberíamos respetar nuestros símbolos nacionales. Porque mira, el otro extremo está en quemar las fotografías del rey en Cataluña, que lo estamos viendo ahora. Pues a lo mejor nos pasamos al otro extremo, pero quiero decir, yo creo que hay que educar en una serie de valores que no están ahora mismo. Si un alumno no respeta... ¿Tú cómo lo ves? De que hay un cierto desenfoque por parte de la Administración cuando plantea este asunto. Yo creo que efectivamente este país necesita lo que los franceses denominan una educación republicana. Nosotros no podemos llamarla aquí una educación republicana porque no somos una república, pero sí república en el sentido de una educación cívica. Y en la educación cívica se incorpora también la defensa de lo que son los elementos nacionales, de la misma manera que en las autonomías pues celebramos el Día de Canarias, tener una percepción de lo que es el Día de España. El himno de la Armada, a lo mejor es un poco excesivo, y ese tipo de cuestiones, también, pero es que yo no estoy hablando de eso, por eso digo que hay un desenfoque. Lo que se ha planteado desde el Ministerio, desde mi punto de vista, es un error. Es un error porque se pretende sustituir lo que es una educación de carácter cívico, una educación de carácter nacional igual para todos los españoles, por una educación de base militar. Y no es necesaria. No digo que sea superflua, pero hay muchas cosas que aprender para que tengamos que aprender ahora cómo se hacen desfiles. Yo no tengo nada en contra del patriotismo interpretado desde ese punto de vista, pero creo que el patriotismo no es solamente una cuestión que atañe a los militares, atañe al conjunto de los ciudadanos. Y sí quiero decir una cosa, lo que somos es un poco papanatas. Y somos un poco papanatas porque cada vez que analizamos, esto lo hacen los americanos, esto lo hacen los franceses, cada pueblo tiene sus tradiciones. Yo creo que aquí nos hemos pasado de frenada con las autonomías en el sentido de producir una percepción errónea de lo que es el conjunto del país. Tú lo has definido eso antes como una recentralización, no sé cómo lo has dicho y tal. Yo creo que nos vendría bien tener también algún tipo de educación sobre lo que es el español, pero voy a decir una cosa, no desde un punto de vista militar, desde un punto de vista cívico. Antonio. Bien. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen un reconocimiento social bastante alto. El más alto en estos momentos. De los más altos, ¿no? Es decir, está valorada y sabemos que las Fuerzas Armadas están haciendo muchas misiones, es decir, cosas que anteriormente no se hacían. Hoy está ayudando a través de misiones que están haciendo en Italia, en Sigonella, en Gabón y en muchos sitios del mundo, están haciendo para ayudar. La UME, por ejemplo, Unidad Militar de Emergencia, ¿no?, que está haciendo también unas labores de ayuda a la sociedad, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, como padre, ver que niños de primaria, niños pequeños, que intenten ver cuestiones de este tipo, de ámbito militar, pues no lo sé, no lo tengo tan claro. Pero yo, por ejemplo, que niños ya de un poquito mayores, ¿no?, estamos hablando de niños de secundaria, niños de bachiller, que por lo menos supieran y se les enseñase y viesen cuáles son esos valores que mueven, ¿no?, al ejército español, a las Fuerzas Armadas, para llevar a cabo esas misiones.
Yo creo que no estarían mal el A ver, que Ana, y lo Fernando, pudieran me ver. gustaría escucharles también. Bueno, pues yo me alegra saber que todavía esto no es definitivo, que puede ser opcional, que son unidades didácticas que posiblemente traten de poner en valor eso que comentaba Antonio Martín, pero yo creo que también tenemos asignaturas pendientes como las que comentaba Mayer, ¿no? Ir superando y ir inculcando mucho más valores como la solidaridad, la cooperación, el trabajo en equipo, el civismo, que se hace a través de un montón de proyectos educativos y que a través de innovación lo vemos cada día en las aulas. Pero entendemos y reconocemos también que queda mucho. Entonces, vamos a preocuparnos por garantizar estos valores en la sociedad para ser alumnos y alumnas integrales y yo creo que le haremos un gran favor a la sociedad. Sí, me repito, ¿no? Yo creo que un poco lo que comentábamos antes. Es verdad que es un proyecto que es respetable, que quizás habría que estudiarlo a fondo para saber cuáles los objetivos que persigue, pero creo que coincidimos todos que hay otras prioridades ahora mismo que son las que hemos debatido ahora mismo aquí, ¿no? A mí se me ocurre pensar primero por defender los valores, pues hablando de símbolos, los valores que marca nuestra Constitución y que a lo mejor otros alumnos no la saben, ¿no? Valores parece que se buscan valores comunes, ¿no? Que se puedan compartir a nivel estatal, quizá ahí esté un poco la clave que se está planteando en esta cuestión. Yo he tenido... 10 segundos, Fernando. Yo he tenido la paciencia de leerme las 240 páginas, es bastante aburrido. Actividades como cantar el himno de la Armada, del Ejército del Aire, del Ejército de Tierra, el pasodoble La Banderita, que era el himno de las fuerzas coloniales españolas en la guerra de Marruecos, o representar desfiles castrenses con plastilina. Esas son actividades que están dentro de ese proyecto. Bueno, en fin, yo creo que eso no procede. Bueno, les agradezco su presencia aquí esta noche, y les invito a que sigamos debatiendo de este tema que seguro que nos va a dar muchos juegos todavía. Muchas gracias. Vamos a...